¿Alguna vez has llegado a fin de mes preguntándote en qué momento se fue todo tu dinero? Si trabajaste muchísimo y aún así sigues exactamente en el mismo lugar. Hoy, con la historia de Sabrina, descubrirás cómo entrenar la mente para pensar como alguien que construye riqueza. No se trata de fórmulas mágicas, sino de transformación interna, hábitos conscientes y la forma en que te hablas sobre el dinero. Sabrina es como cualquier persona. Tiene un trabajo estable, cumple con sus responsabilidades y hace todo lo que se supone que debe hacer para vivir tranquila. Sin embargo, cada mes termina igual, esperando el próximo sueldo y preguntándose en qué se fue el dinero. Durante mucho tiempo creyó que el problema era ganar poco, hasta que descubrió algo que cambiaría su vida. No era cuánto dinero entraba, sino cómo pensaba sobre él. Sus pensamientos la mantenían en un ciclo de angustia y escasez. Dicen que la mente es como un terreno. Si plantas preocupación, crecerá escasez. Si plantas disciplina y visión, cosecharás abundancia. Pero para entender su transformación, debemos retroceder unos meses, cuando parecía avanzar, aunque en realidad estaba atrapada. Sabrina se despertaba cada día con la sensación de correr en una carrera interminable. Trabajaba, hacía horas extra y aún así el dinero no alcanzaba. Cuando cobraba sentía alivio. Días después, los débitos automáticos, las facturas y los gastos pendientes la devolvían al punto de partida. Había desarrollado un hábito agotador: revisar su cuenta bancaria constantemente. En el autobús, en el supermercado, antes de dormir. Abría la aplicación esperando un milagro, pero solo veía números bajar, y con ellos su tranquilidad. Luego llegaban las comparaciones. En redes sociales veía viajes, cenas, celebraciones, nuevas casas. Se alegraba por los demás, pero una pregunta la perseguía: ¿qué estoy haciendo mal? Intentaba hacer cuentas mentales antes de dormir. Si gastaba menos, si trabajaba más, si dejaba de darse pequeños gustos, quizás podría ahorrar. Pero siempre aparecía un gasto inesperado. Lo peor no era la falta de dinero, era la sensación de estancamiento. Trabajar solo para pagar cuentas y empezar de nuevo. Vivía apagando incendios financieros en lugar de construir su futuro. Hasta que un día algo la obligó a detenerse. Una mañana revisó su cuenta antes de salir de casa. No encontró el dinero que esperaba, sino un embargo por una deuda que había postergado durante años. Sintió un nudo en el estómago. Vergüenza, miedo y frustración. Por primera vez, su situación dejaba de ser incómoda para convertirse en urgente. Caminando después del trabajo, recordó a su expareja. Aunque la relación no funcionó, él era organizado con el dinero. Ahorraba, invertía, planificaba. Durante años pensó que era exagerado. Ahora entendía que simplemente sabía algo que ella nunca aprendió. Se sentó frente al mar intentando ordenar sus ideas. Allí se encontró con el profesor Ramírez, su antiguo profesor de economía. Él la escuchó y le dijo algo que le quedó grabado. Sabrina, el problema no es cuánto ganas, es que nadie te enseñó a pensar como alguien que quiere prosperar. El dinero sigue a la mentalidad. Luego añadió: y eso se puede aprender. Esa conversación cambió su enfoque. Tal vez su problema no era la falta de ingresos, sino la falta de educación y hábitos financieros. Esa noche, en lugar de preguntarse cómo sobrevivir al mes, se preguntó: ¿cómo se construye una mente millonaria? Y ahí empezó todo. Decidió que no podía esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Comenzó a leer sobre finanzas personales, hábitos y mentalidad. Al principio le costaba aceptar ideas que rompían con sus creencias, pero poco a poco entendió algo clave. La mente millonaria no es tener millones. Es pensar y decidir como quien construye riqueza a largo plazo. Escuchaba conferencias camino al trabajo.
Leía historias de personas que habían transformado su realidad paso a paso. Y empezó a notar un patrón. Quienes prosperan no ven el dinero como algo que se gasta apenas llega, sino como una herramienta que debe multiplicarse. Asumen responsabilidad en lugar de culpar a las circunstancias. Buscan oportunidades mientras otros solo ven problemas. Sabrina empezó a cuestionar sus hábitos. Comprendió que durante años tomó pequeñas decisiones que, acumuladas, la mantenían atrapada. Hablaba seguido con el profesor Ramírez y él repetía: el cambio financiero no ocurre cuando ganas más. Ocurre cuando aprendes a administrar y hacer crecer lo que ya tienes. Su situación aún no había cambiado mucho, pero su mentalidad sí. Empezó a ver el dinero como una semilla, no como algo que desaparece. Entonces decidió pasar de aprender a actuar. Los cambios no fueron espectaculares. Fueron pequeños, pero constantes. El primero fue pagarse a sí misma antes que a los demás. Apenas cobraba, apartaba una cantidad, aunque mínima, para ahorro. Antes pagaba todo y esperaba que sobrara algo. Ahora invertía el orden. Ese simple gesto transformó su relación con el dinero. El segundo cambio fue asumir responsabilidad. Durante años culpó al salario, la economía o la mala suerte. Ahora se preguntaba: ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Esa pregunta abrió posibilidades. El tercer cambio fue invertir en sí misma. Dejó de gastar en satisfacciones momentáneas y comenzó a destinar tiempo y dinero a aprender habilidades nuevas. El cuarto cambio fue adoptar visión de largo plazo. Comprendió que la riqueza real no llega de la noche a la mañana. Es como plantar un árbol y cuidarlo con paciencia. Cada gasto consciente y cada ahorro tenían un propósito mayor. Y el quinto cambio, el más poderoso, fue empezar a hacer que el dinero trabajara para ella. Comenzó pequeños proyectos paralelos mientras mantenía su empleo. Aprendió lo básico sobre ahorro e inversión. Generar ingresos adicionales, aunque modestos, le dio algo nuevo: opciones. Ninguno de estos cambios fue extraordinario por sí solo, pero juntos transformaron su mentalidad. 6 meses después, no era millonaria, pero tenía algo que nunca antes había tenido: estabilidad. Había creado un fondo de ahorro que le daba tranquilidad. Ya no vivía con miedo a los imprevistos. Logró resolver el embargo. Sabía cuánto podía gastar y cuánto debía reservar. El cambio más grande no estaba en los números, sino en su mente. Dejó de revisar su cuenta con ansiedad. Entendía su dinero y su dirección. Su proyecto paralelo comenzaba a generar ingresos adicionales. No era una fortuna, pero representaba libertad. También cambió su forma de conversar sobre dinero. Ya no sentía presión por aparentar una vida que no podía sostener. Mientras otros seguían viviendo al día, ella construía estabilidad. Comprendió algo fundamental: la riqueza primero se siente como orden y paz. Luego se refleja en el dinero. Sabrina aún tiene metas y un largo camino, pero ahora avanza con dirección. Y aquí su historia puede parecerse a la tuya. Tal vez sientes que el dinero nunca alcanza. Tal vez trabajas mucho y no ves avances. Quizá crees que necesitas ganar más para empezar a estar tranquilo. Pero el cambio no comienza cuando llega más dinero. Comienza cuando cambian tus decisiones diarias. Puede que hoy no puedas ahorrar mucho o que tengas deudas. Aún así, la estabilidad se construye con decisiones pequeñas y constantes. No estás condenado a repetir la misma historia. La diferencia no está en la suerte, sino en lo que decides hacer desde ahora. Sabrina entendió algo esencial. El dinero no transforma una vida. La transforma el momento en que cambias tu forma de pensar y actuar. Cuando cambia tu mentalidad, cambia tu dirección. La historia de Sabrina continúa. La tuya también. Y ahora la pregunta es simple:
¿Qué pensamiento necesitas cambiar hoy para empezar a construir una mente millonaria?